Buenas noches, mis hermanos. Dios me lo bendiga. Vamos a orar por esta palabra. Padre amado, en el nombre de Jesús, tuya es la gloria, tuya es la honra, tuya es el imperio. Derrama tu gracia sobre nuestras vidas, dándonos inteligencia, sabiduría, entendimiento. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón y danos entendimiento para que podamos entender esta porción que vamos a enseñar el día de hoy. Gracias te damos. Amén. En la sección pasada, hermanos, nosotros vimos que había un cúmulo de actividades y que dejamos hasta allá al fondo la chispa de Dios. Hoy vamos a hablar, hermanos, de que verdaderamente es algo ilusorio el pensamiento humano en ese sentido. Porque desde que nacemos, la chispa de Dios va sosteniendo nuestras vidas. La chispa de Dios nos faculta a nuestro cuerpo físico a almacenar, a tener estado de conciencia, a tener aprendizaje, inclusive el aprendizaje que nosotros sentimos para adquirir una profesión también va en ese sentido, y en todos los aspectos, en todos los estados de conciencia, quien verdaderamente tiene el sostén principal es el Espíritu de Dios, que ha hecho radicar en nuestras vidas, que nosotros lo hemos dejado ya en el último lugar, pero necesariamente tiene que ser trasladado al primer aspecto de nuestra vida. Dicen los hombres, bueno, por mi excelencia, yo poseo tal cualidad, me destaco en tal actividad, etc. Pero la excelencia no es de los hombres. La excelencia es el poder de Dios que radica en nuestras vidas. Ya una vez que nosotros hemos determinado que verdaderamente es el poder de Dios el que hace todas las cosas, todas nuestras actividades, hasta que nuestro cuerpo caduca, es el poder de Dios. Entonces, lo único que tenemos que hacer nosotros es someternos a Dios, para que esa partícula de Dios vaya tomando un sitio especial en nuestra vida y podamos entonces encontrar el propósito de Dios, no el que hemos adquirido por la sociedad, por nuestros estudios, por toda la naturaleza humana, sino el propósito de Dios por el cual Dios nos ha permitido que vengamos a este mundo. Y ese propósito de Dios tenemos que conseguirlo. Cuando nosotros queremos realizar, coronar con éxito una actividad, por lo menos coronarnos un título, una licenciatura, un máster, nosotros tenemos que hacer esfuerzo físico, pero la excelencia es el poder de Dios. Pero nosotros, una vez que hemos adquirido esos títulos, nosotros pretendemos que por nuestros esfuerzos y por nuestra excelencia nosotros seamos coronados. Y no tomamos en cuenta el poder de Dios.
Entonces, la única manera de poder entender el propósito de nuestras vidas es que pongamos en primer lugar esa partícula de Dios, esa excelencia de Dios que permite que nosotros realicemos todas las actividades que hemos realizado. Y una vez que nosotros estamos conscientes de ese poder intrínseco que está dentro de nosotros, ¿a quién le debemos de dar gracias? A Dios. Porque Dios también, esa partícula, está en nosotros. No es contradictorio, es una realidad. Y si el poder de Dios está en nosotros y la excelencia de Dios está en nosotros, debemos procurar como primer lugar, como parte medular de nuestra existencia, el hacer que esa partícula de Dios se manifieste poderosamente en nuestra vida, sujetándonos a esa partícula, a ese soplo, a esa excelencia de Dios que ha depositado en nuestro ser. Y una vez que estamos conscientes de ello, entonces vamos a comprender cómo nosotros podemos acercarnos más y más a Dios mismo a través de esa partícula que nosotros tenemos y que nos da vida. Es difícil porque nosotros hemos sido educados en el sentido de que la divinidad está distante, está largo, y que nosotros tenemos que implorar y nosotros tenemos que pedirle a esa divinidad que nos haga determinado milagro o determinada resolución de nuestros problemas. Cuando verdaderamente esa divinidad y ese poder está dentro de nosotros. Entonces, ¿cuál va a ser el objeto de nuestra vida desde ahora en adelante? Que ya tenemos ese conocimiento y nos hemos concientizado de tal manera que nosotros tengamos, en primer lugar, cómo ir implementando un proceso en el que podamos abrir nuestro corazón y toda nuestra vida para que el poder de Dios se manifieste de una manera plena. Cuando nosotros realizamos esta actividad y adquirimos conciencia de todo este aspecto principal que hemos olvidado, nosotros estamos entrando en el reino de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya hemos dicho anteriormente, hemos dado algunas pistas. Reclamad y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. No digo pedir porque el pedir queda corto. Hay que reclamar con autoridad. Porque tenemos derecho. Por derecho divino. Nosotros tenemos que reclamar. Y no contentarnos con el aspecto material que llevamos en nuestra vida, ni con los logros que podemos hacer, ni con los conocimientos que tengamos, sino que debemos de seguir trabajando en el sentido que el poder de Dios se manifieste con poder y que se manifieste de una manera verdadera.
cuando clamemos, Él está presente. ¿Cómo lo vamos a clamar si está presente? Invoquemos y se hace realidad. Hermano, vamos a seguir hablando sobre este aspecto porque es muy interesante y no podemos resolverlo en unos 10 minutos, 15 minutos. Les hablo para ustedes su siervo en el Señor, Ramón Antonio Pérez Talavera, su siervo que está en la colombiana número 62 de la Cruz Roja Don Bosco, una cuadra abajo, una al sur, 10 barras abajo, en la número 62. Los teléfonos son el 505-82-62-08-97 y el 86-62-64-96 para servirles a ustedes y a toda la comunidad. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén.